Sí, con la hora. Yo no sabía leer la hora en un reloj y se supone que iba a aprenderlo en la escuela. ¿Cómo lo aprendí en la escuela? Bueno, pues el profesor dijo, bueno, todos sabéis leer la hora, está en el programa, pero a tomar por... No lo enseño porque todo el mundo lo sabe. Así lo aprendí, es decir, por mi cuenta. Por mi cuenta. Yo tenía la confianza de que eran cosas que se enseñaban en la escuela. Y luego una serie de cuestiones de cálculo básico, tampoco me lo explicaron y todo el mundo lo hacía así. Yo no entendía lo que estaban haciendo y el profesor explicaba de una manera espantosa, pero claro, en ese nivel tan elemental yo no podía, yo no sabía cómo ir a una enciclopedia o cómo... Ahora existe internet. Cualquier alumno que vea que tiene profesores deficitarios puede rellenarlo por su cuenta, en lugar de jugar a Angry Birds. Pues resulta que él estaba jugando a Angry Birds, pero no se podía meter en Wikipedia para ver lo que era una matriz. Con lo cual, todo este discurso se desmorona. Seguimos, este por este es menos... Vale, sí, sí, ve como una tribu de negros que juega estas cosas con habichuelas que ya tenían los egipcios, y uno ve mucho movimiento y no entiende nada, o como los gitanos con la correhuela, como dice San Juan Bautista de la Concepción. O sea que aquí, ¿qué estamos haciendo? Da igual, tú cállate y copia, que en 2 semanas hay examen de matrices, y no quieras entender qué es esto. No quieras entender que estos son herramientas utilísimas que ha inventado el ser humano, que se pueden visualizar en lugar de ver, que son una manera de cambiar de base. Entender no importa. Ya, bueno, pero eso es culpa tuya. Es decir, nadie te obliga a aprender de memoria. Aunque el profesor te diga, tú calla y apréndetelo de memoria, tú tienes la obligación, si tienes la capacidad de entenderlo. Quien quiera entender, que entienda. Y luego dice que efectivamente a su alrededor todo el mundo copiando. Es lo que pasa cuando se memoriza. Pero al menos conmigo eso no sirve de nada, porque copian tonterías, o copian mal, o les falta una palabra. Quien copia conmigo suspende, no por copiar, sino por poner tonterías. Todo el mundo copiando, tranquilamente. En matemáticas mis compañeras me dicen que también copian, pero tipo copian algo que viene mal cortado de la fotocopiadora, también se ve. Y yo decía, vamos a ver, ¿esto qué patraña es esto? ¿Por qué si cojo estos 9 números y los sumo y multiplico de una manera aleatoria que esta profesora o profesor se acaba de inventar, esto me tiene que dar información sobre no sé qué vectores verticales y los horizontales también? ¿Qué dices? Menos Angry Birds y más buscar la palabra matriz. Y la gente te decía, no, es muy fácil de entender. Bueno, por supuesto, a la gente no hay que hacerle ni caso. Yo siempre que tenía un examen veía a la gente como un hormiguero, como una marabunta, y preguntándose cosas. Yo siempre que tenía un examen me iba a un rincón a que me dejaran en paz, a que no me hicieran preguntas, a no escuchar nada, y yo pensaba en mis cosas, y a la salida igual. ¿Y qué has puesto? Y que... gran consejo, no hay que hacerle caso a la gente. Y la gente te decía, ni caso a la gente miente. La gente no tiene ni idea. Y la gente te decía, no, es muy fácil de entender, es este por este, así, vale, sí, el movimiento mecánico, ¿vale? Y la gente que decía entender lo que eran las matrices eran las mismas personas a las que si tú les decías, oye, mira, aquí tienes un plano, con ecuaciones paramétricas. ¿Cuál es su grosor? O sea, en plan, ¿qué pesa más? ¿Un kilo de paja? Algo que no tiene nada que ver con lo de las ecuaciones paramétricas. ¿Cuál es el grosor del plano? Calcúlame el grosor del plano. Y te decían, pues no sé, no sé cuánto será el grosor del plano. Muy poco, 1, a lo mejor 0. No lo sé, la verdad. En vez de decirte que un plano tiene grosor 0 o que el concepto grosor ni siquiera está definido. La cultura que se genera es una cultura que la gente no sabe que no entiende algo. Bueno, evidentemente. La gente no sabe que no entiende la inmensa mayoría de las cosas que la rodean. Vamos a ver. ¿Cómo funciona el móvil? Tú usas el móvil. ¿Cómo funciona? Es lo de la roca rodante, la piedra rodante de Höhlings. Ellos usan el móvil, pero no saben usarlo. No saben cómo funciona el lenguaje. No. Es que, dice Santolaya, no, hay que enseñar cómo funciona una estrella. Sí, menuda urgencia. Casi nadie sabe cómo funciona nada. Y considera que eso es lo normal. Un ejemplo, yendo a mi educación
en esa edad, en esa etapa en la que yo no sabía leer la hora, y la manera de enseñármelo fue decir, venga, ya sabéis la hora, me lo salto. Bueno, pues teníamos la obligación de aprendernos de memoria una canción que no es el himno, no es oficial, es completamente oficioso, de aprendernos una canción titulada Morenita y Pequeñita o algo así. Vamos a buscarla. Morenita y Pequeñita. Sí, sobre las matrices escribo. Morenita y Pequeñita. Sí, venga, vamos a divertirnos un poco. A ver qué es lo primero que sale. Un vídeo. Más vídeos. Más virgendelacabeza.net. Yo no sé si... Bueno, el sonido está quitado. Bien. No viene el autor. Ah, sí, aquí está. El pasodoble Morenita y Pequeñita fue escrito por José María Gallo Moya. También es llamada himno a la Virgen de la Cabeza, pero no. Y Morenita de la Sierra. Hemos de declarar que Morenita y Pequeñita no se trata del himno oficial de la Virgen de la Cabeza, ya que el himno que se considera oficial es el que se compuso para el año 1927, con motivo del 7º centenario, sobre una fecha completamente inventada, de la aparición, que eso ya lo he discutido en Censura de Historias Fabulosas sobre Andújar, una serie de vídeos, obra de don José Alonso, cuya letra fue escrita por don Francisco Trigueros Engelmo. Francisco Trigueros Engelmo es el culpable. Bueno, pues dice texto gracias a Cabezas Amurgos, no sé si es de Antonio, es la que se aprende todo el mundo, es la versión que se aprende todo el mundo. Me gustaría ver la original porque no puede ser así. Morenita y Pequeñita, lo mismo que una aceituna bendita. Punto. Morena de luz de luna, meta de jiennense anhelo, bronce de carne divina. Escultura en barro santo, un chocolatín del cielo envuelto por la platina del orillo de su manto. Es la ermita, reja que su manto aroma, entre jaras de la sierra, una cita colgada entre cielo y tierra. Vale, aquí ya hay una variación de cómo lo aprendí yo, porque yo aprendí reja que su marco aroma. Es la ermita, reja que su marco aroma, entre jaras de la sierra, una cita colgada entre cielo y tierra. Es la ermita, reja que su marco aroma, o manto aroma, digamos que lo correcto sería manto, ¿vale? Reja, que eso tiene sentido. Pero ahora, es la ermita reja, o sea, la ermita es una reja. Entre jaras de la sierra. Y ahora, una cita colgada entre cielo y tierra. Y yo preguntaba, ¿qué quiere decir cita aquí? ¿O qué quiere decir todo esto? ¿Cómo se analiza la sintaxis? Y el maestro, que era profundamente ignorante, ha escrito algún libro, el maestro se sorprendió, porque claro, esto se lo había aprendido a lo mejor desde, ¿qué es? Del 27, pues a lo mejor se lo había aprendido desde que tenía 1 año. Y le parecía lo más natural del mundo y no se hacía ninguna pregunta. Y decía, ¿qué es una cita? Pues una cita, e hizo este gesto. Una cita es esto, para él. Dibujó una especie de falo de mandril. No sabía lo que estaba diciendo. ¿Una cita? Pues una cita, niño. ¿No sabe lo que es una cita? Pues una cita. Bueno, pues esto evidentemente le pasa a muchos alumnos y muchos profesores. Creen saber algo simplemente porque lo saben de memoria o porque lo ven cada día, pero no tienen ni idea de... Menuda sorpresa, menudo misterio. Vaya cosa que ha descubierto Altozano. La gente cree que entender es otra cosa, dice Altozano. Qué hombre tan insoportable. La gente cree que entender es saber dar una respuesta e incluso ni siquiera saber darla, porque una cita, niño, una cita. Pues eso es dar una respuesta, pero no es saber dar una respuesta. La gente cree que entender es simplemente dar una respuesta. Es como ese pasaje de Cela que tanto hemos visto en libros de texto, no sé si es de judíos, moros y cristianos o del viaje a la Alcarria. El caso es que entra el viajero, es decir, Cela, en una escuela y hay una niña que se sabe muy bien la lección, pero en cuanto Cela hace alguna pregunta sobre detalles de la lección, dice que no tiene ni idea, no sabe lo que está recitando. Claro, pero eso es muy común.
que entender por qué llueve es poder decir porque el agua se condensa y cae. Eso me recuerda que José Guillermo García Valdecasas decía de un sargento que ponía en duda la gravedad y decía que las cosas caen por su propio peso, y decía José Guillermo que las explicaciones científicas de la gravedad tampoco andan muy desencaminadas de las que da el sargento, solo que con palabras más complicadas. Y Newton decía que la gravedad le parecía algo incomprensible, y también Feynman decía que en realidad nadie entiende la cuántica, y Bertrand Russell decía que la realidad es extraña y que por eso seguramente las respuestas serán extrañas. Y muchas veces entender las cosas o saber las cosas es saberlas decir en griego o con una formulación matemática, pero en último término no se entienden. En último término no se entienden. Bueno, sigue Altozano: no lo entiendo, lo que estás diciendo es... Qué lento va esto. No entiendo la gravedad. Justamente el ejemplo del sargento y de García Valdecasas es que Newton tampoco entendía la gravedad. No entiendo por qué hay una diferencia de densidad entre el agua líquida y el agua evaporada. El cambiar de estado del agua cae. No entiendo el ciclo del agua. Hombre, es un poco distinto a lo de la gravedad, que es un concepto mucho más complejo. No entiendo el ciclo del agua. Ni siquiera entiendo qué es condensar. Vale, eso se puede explicar en una clase con mucha más facilidad. Por cierto, que yo una vez en mis prácticas tuve que dar asignatura alternativa a la religión. Preguntó: ¿qué se hace aquí? Yo pensaba que se iba a dar religiones comparadas, pensaba que iba a poder hablar, yo qué sé, de los dioses suméricos. No, me dicen, no, en esta asignatura alternativa a la religión lo que hacen es repasar otras asignaturas. Y digo yo, bueno, venga, vale. Y tuve que ayudar a un niño a estudiar biología o ciencias naturales. Y me pregunta, aquí hay una pregunta que es: ¿por qué las alcantarillas apestan cuando llueve? Yo tuve mi idea, pero no estoy seguro todavía de la respuesta. ¿Por qué las alcantarillas apestan cuando llueve? Es la típica respuesta que está muy bien para despertar la curiosidad en el alumno, pero que sin el libro de respuestas del profesor puede hacer más daño. Que yo no tengo la preparación suficiente en ciencias como para responder certeramente a esa pregunta. Y me devané los sesos para hallar una respuesta, la hallé y la he olvidado. Bueno, dice Altozano, no entiendo el ciclo del agua, ni siquiera entiendo... Es importante que el profesor, en lugar de tanta metodología y tanta historia, conozca su disciplina. Eso, por supuesto. No entiendo el ciclo del agua, ni siquiera entiendo qué es condensar. Bueno, vete a un diccionario. Y no entiendo por qué ocurre eso y no otra cosa. Bueno, muy filosófico. ¿Por qué hay algo y no más bien nada? Y no en su lugar nada. ¿Por qué hay algo y no nada? Yo siempre que podía hacía pellas en mates, pellas para los alumnos hispanoamericanos y para otros alumnos españoles, porque yo tenía un hermano de La Salle que decía que no, que la voz vulgar polla estaba mal usada, que en realidad tendría que ser pella. Y para él la voz vulgar era pella, no estoy muy seguro. Bueno, pella es una pelota, da igual, que se escapaba de matemáticas. Se queja del mal sistema educativo, pero él dice que estaba o jugando a Angry Birds o fugándose. Porque era muy brillante, porque era uno de estos alumnos superdotados que no se adaptan, es lo que nos quiere contar. Yo he tenido alumnos superdotados y he visto que tenían fallos y errores y los he obligado a corregirlos. No les he dado un premio por inadaptarse. Yo siempre que podía hacía pellas en mates, porque me frustraba tanto estar copiando cosas que no entendía, que es que no podía. ¿Y sabéis lo que me salvó? Venga, vamos a ver, ¿qué es lo que te salvó? Cuando yo iba a mates, a lo que me dedicaba era a leer Gödel, Escher, Bach. Bueno, pues al final, si me estás diciendo que estás haciendo lo que digo que hay que hacer, que es buscarte las respuestas por tu cuenta, o sea, si podías llegar a ese libro, que en mi biblioteca no estaba, ¿de qué te quejas? ¿De qué te quejas? La educación es como una teletienda, te dicen lo que hay, pero luego el trabajo lo tienes que hacer en tu casa o el resto de tu vida. A lo que me dedicaba era a leer Gödel, Escher, Bach, porque Gödel, Escher, Bach
no te trata como si fueras tonto o como si lo que merecieras en lugar de conocimiento fuera un castigo. En Gödel, Escher, Bach, bueno, en fin, que te dicen, ¿quieres saber lo que son las matemáticas? ¿Quieres entender? Y ¿qué incompatibilidad hay entre leer Gödel, Escher, Bach y seguir un curso académico, un curso reglado de matemáticas en el instituto, pero con ese libro? Vamos a ver, si tú vas a dar matemáticas más avanzadas, en el verano léete Gödel, Escher, Bach y ya vas con las matemáticas entendidas o con una idea general de las matemáticas. Bueno, y te pone dos ejemplos de sistemas formales, dos sistemas con unos cuantos... Bueno, aquí hay un subtitulado a su vez que podéis... Es que no lo leo, tendría que quitar el... Dos sistemas con unos cuantos... axiomas muy sencillos que los entendería un niño de 12. Es que parece que recomienda otro libro, pero da igual. Bueno, en fin, que recomienda un libro, pues muy bien, eso también lo puede hacer un profesor. De hecho, seguramente en la página Libros Maravillosos estará ese libro u otros muchos de matemáticas que no tratan al alumno como un subnormal merecedor de castigo. Está El hombre que calculaba, de Malbatajana, aunque es un seudónimo. Leer libros, caramba, leer libros en lugar de jugar a Angry Birds. ¿Quién lo habría pensado? ¿Qué expediente tan revolucionario? ¿Qué océano nos está descubriendo Jaime Altozano? Y ya está, dice Jaime Altozano. Fue gracias a este libro que acabé metiéndome en la carrera de matemáticas. Que al final es matemático y todo. Porque si por el colegio fuera, habría pensado que las odio y me encantan. Vale, entonces hasta aquí las matemáticas. Al final ha hecho lo que yo decía, buscarse la vida. Bueno, yo y la historia. El burro delante, como digo. Vamos a ver qué le pasa a este hombre con la historia. En las clases de historia recuerdo que nos dictaban lecciones, dictaban del tipo tema 15, la guerra. Qué lento habla. Y luego dicen que yo hablo lento, que hay que ponerme a doble velocidad. La guerra de la independencia, alumno aleatorio, imita su voz. Alumno aleatorio. Vaya, otra vez he tenido que volver. A propósito de esto de los apuntes, yo he visto que el profesor hablaba de Jasón y el vellocino de oro de Thorvaldsen, Thorvaldsen, no sé dónde va el acento. Nosotros decíamos Thorvaldsen porque pronunciábamos el danés como si fuera alemán. Bueno, pues no sé cómo escribiría Thorvaldsen, pero Jasón y el vellocino de oro lo escribió una compañera de las brillantes de las listas, como Jasón y el bello cisne de oro. Y yo me quedé, pues, y esta es de las listas. Bueno, dictaban del tipo tema 15, la guerra. Pero eso no es culpa del profesor. Si alguien no entiende bien algo, que levante la mano y esté seguro. ¿Y por qué pinta ahí un pollo? Si yo no veo ningún cisne en la estatua, podría haber preguntado, pero da igual. Es como en estos conciertos en los que se tocan las piezas que preconizaron la marcha real, el himno nacional, y cogen las cantigas con una numeración equivocada, porque quien indicó que había una cantiga que se parecía a la marcha real era Rivera Tarragó, y en lugar de usar la numeración de Rivera Tarragó usan la de Higinio Anglés, con lo cual tocan una cantiga que no tiene nada que ver, pero el público dice, sí, se parece. En fin, bueno, pues lo mismo con el bello cisne de oro. Guerra de la Independencia, vale. Alumno aleatorio, más despacio. Bueno, pues hace bien, porque si no luego pone la guerra de la injerencia o algo así. Continúa el profesor. Independencia. Española. Alumno aleatorio. ¿Pero es nuevo párrafo o si era... No, esto ya es una estupidez. Y lo hacen en la universidad. En la universidad copian así por párrafos, como si estuvieran reproduciendo un libro de texto, como si fueran copistas. Pero esto es culpa de los alumnos. Hay que decirle, mira niño, cállate y escucha. Nuevo párrafo era lo de antes. Continúa el profesor. Fue un conflicto bélico. Así 5 horas por semana o 3 o las que fuera. Ojalá tuviera yo 5 horas por semana. Yo tengo una de la mayoría de las asignaturas y el Estado me pide que les enseñe ahí lengua, literatura y retórica en 1 hora a la semana. Menuda queja tener 5 años.
Vale, cuenta el mito de Sísifo, cuenta la historia de Sísifo, no la voy a contar, lo pone con imágenes, vale, esto no es necesario. Venga, sí, todo el mundo conoce la historia de Sísifo, todo el mundo conoce el mito de Sísifo. Bueno, pues ¿qué le parecía eso? Ya, sí. Dice, es un mito arquetípico porque te están haciendo algo que sabes que es inútil, que sabes que no sirve para nada. Pues no lo hagas. Juega Angry Birds también en historias, ¿yo qué quieres que te diga? Ni siquiera estás siendo un esclavo que lleva las piedras a otro tío para que ese tío construya algo. Ni siquiera es un esfuerzo vacío y los profesores que dictan apuntes son eso. Bueno, yo no sé si habrá profesores que dicten apuntes. Sé que hay algunos que tienen que hacerlo porque los alumnos tienen que tener las manos ocupadas. Porque si no estarían jugando a Angry Birds. Hay que decir que mientras Altozano, vaya expresión que tiene, mientras Altozano estaba copiando a mano, estaba mejorando su caligrafía, la rapidez de su trazo y de su mano, y no estaba jugando a Angry Birds, y accidentalmente podría pensar en historia. Así que tan inútil no es. Dice, porque las fotocopiadoras ya existen. Bueno, yo nunca dictaría apuntes. Hago copiar de la pizarra, claro, y les exijo que se fijen en la ortografía. Pero no dicto apuntes, porque me aburriría, porque odiaría eso de maestro, por mi bien, no por el suyo. No es tan inútil el dictado, no es tan inútil. Y de hecho, Manuel Alvar, de la Real Academia Española, catedrático, padre de catedráticos, decía que lo que tiene que hacer un profesor de bachillerato es copiado y dictado, y la lectura de los clásicos, que es donde se aprende la lengua, que es donde se aprende a hablar, a escribir correctamente. Y copiando y dictando se aprende la ortografía. Así que tampoco es tan inútil, Jaime Altozano, porque las fotocopiadoras ya existen. El profesor podría habernos dado lo que iba a dictar, teníamos 17 años ya, queríamos aprender historia, queríamos aprender cosas, joder, y era tan difícil como... como usar una fotocopiadora. Ya estaba. No lo entendía, os juro que no lo entendía. Sigo sin entenderlo. Bueno, yo te lo acabo de explicar. Es para que mejores la ortografía y para que no juegues a Angry Birds. Me parecía hasta sádico. Pero es cierto que la gente a mi alrededor parecía contenta. Claro, porque era un esfuerzo intelectual mínimo. Que era el que podía hacer. Yo voy a preguntar siempre, a partir de ahora, ¿cuáles son los mínimos? Y voy a aplicar los mínimos, porque ya el mínimo es demasiado, teniendo 1 hora a la semana. Pero es cierto que la gente decía, bueno, mira, así más fácil, así solo hay que copiar y ya está, ya sé qué tengo que hacer para que me den la nota. Y yo decía, ¿pero acaso no nos lo podría dar fotocopiado y seguiría sabiendo lo que hay que hacer para tener la nota? Y me decían, sí, es verdad. Es como los americanos que iban a Madrid y hablaban de la reforma de Bello, de la reforma ortográfica de Bello, y decían, es que no tiene sentido tener letras innecesarias, inútiles, y decían los académicos, sí, pues es verdad, pero es que no hemos pensado en eso, es que eso no pensamos en eso. Pero solo a mí me parecía agónico, dice Altozano, desarrollando ese mito romántico del héroe Altozano, que no entiende nada y juega a Angry Birds porque es muy listo. Y aunque en mates era más fácil hacer pellas, en historia era imposible, y ahí es cuando le daba a Angry Birds y al cubo de Rubik como si no hubiera mañana. A ver, como si no hubiera mañana, expresiones detestables. Por cierto, que tiene un buen tochaco de Feynman detrás de él, pero no sé, supongo que será un libro. ¿Qué será? ¿La obra completa de Feynman? Me parece incluso demasiado grueso para ser la obra de Feynman, parece. Bueno, gracias a Dios que mi pareja me dejaba estudiar con sus apuntes. Y ahora, breve interludio, la anécdota de Feynman. Vaya, no he visto el vídeo entero, me quedé con matemáticas, me indigné, diciendo, ¿por qué viene aquí a lloriquear este individuo? Que le eche huevos. Bueno, vale, la anécdota de Feynman, dice, sí, eso, gracias a Dios que... Breve interludio, la anécdota de Feynman. Richard Feynman cuenta una historia buenísima. Abre un día un libro de texto y ve 3 imágenes: un coche, un juguete con rosca
de cuerda y un niño montado en bici y arriba pone: ¿por qué se mueven? Y el tío dice: ostras, van a hablar de la energía mecánica, del muelle de la energía química que hay en la gasolina y cómo se transforma el movimiento del coche, también en el calor y en residuos, e incluso el tío reflexiona con cómo se lo habría explicado su padre. Mi padre me habría dicho: todo viene del sol, el juguete de rosca se mueve. Eso está al principio de uno de los libros, no ha leído muchas páginas. El juguete de rosca se mueve porque, cuando habla de su padre, porque tiene un muelle a presión. Dentro del muelle a presión lo has puesto a presión con tus músculos han gastado energía química que han obtenido de la comida. Tu comida o era una planta, o unas plantas obtienen energía del sol, la energía se va transformando, pero el tío pasa la página y lo que ve es que debajo de la foto del juguete pone: la energía lo mueve. Debajo de la foto del coche pone: la energía lo mueve. Y debajo de la foto de la bici pone: la energía lo mueve. Vale, de acuerdo. A lo mejor no cogió un libro del grado adecuado a Feynman. Es lo que he dicho. Feynman necesitaba más. Hay alumnos a los que ya el descubrimiento de que hay algo que es la energía, que ya es suficiente, ya a partir de ahí puede prosperar. No todo el mundo tiene las mismas capacidades ni las mismas posibilidades, y esto determina las necesidades. Nadie necesita algo que no... En fin, nadie necesita, de hecho, nadie necesita un traje adecuado para moverse entre las estrellas, porque ninguno nos vamos a mover entre las estrellas. Así que es una necesidad que no tenemos de momento, porque vamos, no vamos a tener en mucho. Y nada más claro. Y Feynman dice: eso no ha explicado nada. Podía haber dicho, la exégesis mueve a la bici, la exégesis mueve al coche, y la exégesis... Bueno, no, eso en un mundo idealista, de acuerdo, pero la exégesis, ¿qué va a mover? No sé si realmente está diciendo exégesis, o es como lo de que Santa Olalla diga Hawking y aquí diga Joaquín. Separé también lo que para la energía no es a través de una serie de fricciones, a ver si la fricción es importante, que se convierten en un cambio de momento lineal del coche y en un calor del caso. Sí, vamos, Feynman lo explica de manera más divertida. Bueno, el niño que sea un poquito perspicaz y diga: no lo entiendo, como que la energía mueve el coche, de la energía mueve la bici, la energía mueve el juguete. No me has dicho nada, no entiendo por qué. Bueno, ya digo que a un niño ya... a un niño de yo qué sé, 6 años, lo de energía ya es bastante. Una palabra griega, una entidad abstracta. Bueno, casi no voy a... en fin, dice, el profesor va a decir que hay cosas que no tiene sentido preguntarse, que no tiene interés ir más allá, que incluso va a recibir un sutil rechazo social si va más allá de eso de la energía lo mueve. Pero bueno, según el grado, según el lugar. Afortunadamente ahora los alumnos pueden decir: no me vale lo de esto es del curso superior. Pues es del curso superior y a mí me interesa, yo qué sé, que me pasen al curso superior o que me impongan una medida de adaptación curricular. Sino que va a querer que esa es la explicación. Y si el centro no quiere, a inspección, que para eso está la inspección. ¿Qué diablos? No solo para subirnos la temperatura, para hacernos fichar. La inspección está también por el bien de los alumnos. Y va a querer que eso es explicar, y por eso la gente no entiende qué es la energía, no entiende qué es el calor, no entiende qué es un límite, no entiende que es una derivada, no entienden, creen que lo entienden, pero todo el mundo está ciego, están ciegos. Vale, esto va a ser interesante. Yo y la literatura. Ajá, y aquí corrige lo de yo y. Vale, la literatura y yo. Hombre, qué bien. Y subtitula: hay que estudiar. O hay que estudiar. No, hay que estudiar más. Bien, vale, sí, la típica corrección de profesor. Vale. Bueno, bien. Lengua y literatura, me acuerdo que 2 puntos del examen de selectividad de lengua y literatura eran épocas... Las pausas no son mías, son suyas. Literarias. Y en clase cada 2 semanas te daban una nueva época. Imagínate aprenderte la puta generación del 20... Perdón, esto ya es mío, no es de Altozano. Pero es que no hay más que generación del 27. Es que en bachillerato no hay otra cosa que generación del 27. Y esto desde luego es un error de los programas. Aunque, pues, bueno, claro, como va orientado en selectividad y en selectividad te preguntan la generación del 27, puedes hacer trampas, pero hasta cierto punto. Aprenderte la generación del 27 en 2 semanas.
En un día te la doy yo, Jaime Altozano. En un día la tengo que dar yo, que tengo 1 hora a la semana. En 2 semanas, Lorca, Alberti, Rafael, Salinas, tienen